El ventilador del techo giraba perezosamente sobre la cama matrimonial, intentando combatir el calor húmedo de Mérida. Sandra Hernández, de 34 años, yacía inmóvil, escuchando la respiración de Raúl, su esposo, fingiendo dormir como lo había hecho tantas noches. A través de la ventana entreabierta, los sonidos nocturnos de la colonia Francisco de Montejo se filtraban como un recordatorio distante de un mundo normal que seguía existiendo más allá de las paredes de su hogar. Con movimientos casi imperceptibles, Sandra deslizó su mano bajo la almohada, donde guardaba su teléfono. Las 2:13 de la madrugada. Los niños, Mateo de 8 y Lucía de 6, dormían profundamente en la habitación contigua. Nadie en el vecindario sospecharía que tras la fachada de aquella casa bien cuidada, con sus bugambilias moradas trepando por el muro exterior, se escondía una realidad fracturada por el miedo. Raúl Vega era respetado en la comunidad. Ingeniero civil con un buen puesto en una constructora importante, siempre dispuesto a ayudar en las actividades escolares y a participar en las reuniones vecinales. Su sonrisa encantadora y su generosidad pública contrastaban brutalmente con el hombre que emergía cuando las puertas se cerraban. «Te vi hablando con él», había susurrado Raúl esa noche, con los ojos entrecerrados mientras los niños dormían. «¿Crees que soy idiota? Solo estaba siendo amable con el padre de Joaquín. Es compañero de Mateo», había respondido Sandra, sintiendo cómo el miedo comenzaba a trepar por su espalda. El primer golpe llegó rápido, silencioso, experto. Después de 8 años juntos, Raúl había perfeccionado el arte de la violencia silenciosa. Sabía exactamente dónde golpear para que los moretones no fueran visibles. Conocía el volumen exacto al que podía elevar su voz sin despertar a los niños, y había calculado con precisión la presión necesaria para lastimarla sin dejar marcas evidentes. Sandra había aprendido a no gritar, a morder la almohada, a contener el llanto hasta que él terminara. A veces se preguntaba si los vecinos sospechaban algo, si la maestra de Lucía notaba algo extraño en la mirada de la niña, si alguien podría ver a través de su sonrisa ensayada durante las fiestas infantiles y las reuniones familiares. Ahora, mientras escuchaba la respiración de Raúl tornarse pesada, señal de que finalmente se había dormido, Sandra se permitió soltar el aire contenido. Con cuidado se levantó y caminó hacia el baño, donde la luz fluorescente reveló el nuevo moretón formándose bajo su costilla derecha. La rutina era siempre la misma: aplicar hielo para reducir la inflamación, maquillaje al día siguiente, sonreír durante el desayuno como si nada hubiera pasado. Al regresar a la habitación, se detuvo en el pasillo. La puerta del cuarto de sus hijos estaba entreabierta. Sandra se asomó para asegurarse de que seguían dormidos, cuando notó algo inusual. La cama de Mateo estaba vacía. El corazón le dio un vuelco. Habría salido al baño. Entró sigilosamente al cuarto, buscándolo en la penumbra, cuando escuchó un leve sollozo proveniente del armario. Al abrir la puerta, encontró a Mateo acurrucado entre la ropa, con los ojos enrojecidos y abrazando a su hermana Lucía, quien también estaba despierta, temblando. «¿Mamá?», susurró Mateo con una mirada que Sandra nunca olvidaría. «¿Por qué papá te lastima?». El mundo de Sandra se derrumbó en ese instante. La farsa cuidadosamente mantenida durante años se hacía añicos frente a esos ojos infantiles que habían visto lo que nunca debieron presenciar. Una vergüenza profunda la invadió, mezclada con un terror renovado. Si los niños sabían, si alguna vez mencionaban algo frente a Raúl. «Todo está bien, mi amor», mintió automáticamente intentando que su voz no se quebrara. «Papá y yo solo estábamos hablando». «Te pegó, mamá», dijo Lucía con voz pequeña pero firme. «Lo vimos». Sandra se sentó en el suelo del armario, atrayendo a sus hijos contra su pecho, sintiendo cómo sus lágrimas finalmente encontraban escape después de tantos años de contención. No sabía qué decir, cómo explicar lo inexplicable. Pero en medio de ese dolor, una certeza comenzó a tomar forma. Sus hijos ya no estaban protegidos por la ignorancia. El daño que tanto había intentado evitarles ya estaba hecho. «¿Desde cuándo?», preguntó con un hilo de voz. «Hace muchas noches», respondió Mateo con una madurez impropia de sus 8 años. «Nos despertamos con ruidos,
Primero pensamos que eran monstruos, pero luego vimos que era papá. Sandra abrazó a sus hijos con más fuerza, sintiendo cómo algo dentro de ella se transformaba. La vergüenza y el miedo seguían ahí, pero junto a ellos emergía algo nuevo, la determinación feroz de una madre que comprende, demasiado tarde, que el silencio no ha protegido a nadie. Mañana iremos a visitar a la abuela Carmen. ¿Les gustaría?, susurró, comenzando a formular un plan en su mente. Los niños asintieron en silencio. Los tres permanecieron así, abrazados en el armario, mientras la noche avanzaba y la respiración de Raúl continuaba, ajena e impasible, en la habitación contigua. La mañana llegó con el calor habitual de Mérida y el aroma del café recién hecho. Sandra se movía por la cocina con la eficiencia de siempre, preparando los chilaquiles que tanto le gustaban a Raúl, como si fuera un día normal, como si la noche anterior no hubiera cambiado todo, como si no tuviera un plan formándose en su mente, frágil pero determinado. «¡Qué rico huele, mi amor!», exclamó Raúl al entrar a la cocina, acercándose para besarla. Sandra contuvo el impulso de retroceder. Después de años de práctica, sabía cómo mantener la fachada. Sonrió, aceptó el beso y sirvió el desayuno mientras los niños entraban, frotándose los ojos somnolientos. La normalidad era una actuación bien ensayada. Raúl contando anécdotas del trabajo, los niños hablando sobre la escuela, Sandra asintiendo en los momentos adecuados, pero había una corriente subterránea, una tensión nueva. Podía sentir las miradas furtivas de Mateo, el silencio inusual de Lucía. Se preguntó si Raúl lo notaría también. «Estaba pensando llevar a los niños a casa de mi madre hoy», comentó Sandra con tono casual mientras recogía los platos. «Como es viernes, podrían quedarse a dormir y pasar el fin de semana allá». Raúl la miró, evaluando la propuesta. Su madre, Carmen, vivía en el otro extremo de la ciudad, en la colonia Centro. Era una mujer fuerte y perspicaz que nunca había ocultado completamente su desaprobación hacia su yerno. «¿Por qué tan de repente?», preguntó Raúl con ese tono aparentemente tranquilo que Sandra había aprendido a temer. «Mi mamá no se ha sentido muy bien», improvisó Sandra. «Pensé que la compañía de los niños le haría bien. Además, tú siempre dices que necesitamos tiempo para nosotros». La última frase fue calculada, una apelación al ego de Raúl, a su deseo constante de tenerla disponible, de poseerla sin las distracciones de la maternidad. «Está bien», concedió finalmente, «pero regresa temprano». «Tengo planes para nosotros esta noche». Sandra asintió, sintiendo un escalofrío ante la implicación. Planes significaba que Raúl bebería más de lo habitual, que su ira encontraría pretextos para desatarse, que la violencia sería peor que otras noches. Mientras Raúl se preparaba para salir al trabajo, Sandra envió un mensaje a su hermana menor, Elena. No explicaba mucho, solo pedía que estuviera en casa de su madre cuando ella llegara con los niños. Elena, que siempre había sospechado que algo andaba mal en el matrimonio de su hermana, respondió inmediatamente: «Ahí estaré». Después de que Raúl se marchó, Sandra preparó una pequeña maleta para los niños, incluyendo lo esencial: algo de ropa, sus medicamentos, los peluches favoritos de Lucía, el libro que Mateo estaba leyendo. Actuaba con una calma que no sentía, consciente de que cada minuto era valioso. «Mamá, ¿vamos a volver a casa?», preguntó Lucía mientras Sandra le cepillaba el cabello. La pregunta le rompió el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que estaba a punto de alterar sus vidas para siempre? «Vamos a quedarnos con la abuela unos días, mi cielo», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Para que descansemos todos un poquito. ¿Papá va a seguir lastimándote?». La voz de Mateo llegó desde la puerta de la habitación, directa y clara. Sandra se giró para mirar a su hijo. Había una determinación en sus ojos que le recordó a sí misma cuando era joven, antes de que la violencia erosionara su confianza. «No, mi amor», respondió con firmeza. «Eso se acabó». Mientras conducía hacia el centro de Mérida, Sandra sentía una mezcla de terror y resolución. Había intentado dejar a Raúl 2 veces antes, cuando los niños eran demasiado pequeños para recordarlo. La primera vez, él la había encontrado en el hotel donde se escondía y la había convencido de volver con promesas de cambio y amenazas veladas. La segunda, había utilizado a su familia política para presionarla, manipulando la situación hasta que ella,
exhausta y asustada, había regresado por el bien de los niños. Esta vez sería diferente. Los niños ya no eran un motivo para quedarse, sino la razón más poderosa para irse. La casa de Carmen Morales era un antiguo edificio colonial en el centro histórico de Mérida, con sus característicos pisos de pasta, techos altos y un patio interior donde un flamboyán ofrecía sombra generosa. Al verlos llegar, la mujer de 68 años los recibió con abrazos cálidos y mirada inquisitiva. «¿Qué pasó?», preguntó directamente cuando los niños se habían ido a jugar al patio bajo la supervisión de Elena. Sandra, que había mantenido la compostura durante todo el trayecto, finalmente se quebró. Las palabras salieron atropelladas, interrumpidas por sollozos, los años de golpes, las amenazas, el miedo constante y, finalmente, el descubrimiento de que los niños habían sido testigos de la violencia. Carmen escuchó en silencio, sus arrugas profundizándose con cada revelación. Cuando Sandra terminó, la abrazó fuertemente. «Mi niña, ¿por qué no dijiste nada antes?», preguntó, aunque ambas conocían la respuesta. «Tenía miedo, mamá, de que no me creyeran, de que él cumpliera sus amenazas, de perder a mis hijos». Sandra se secó las lágrimas. «Pero anoche, cuando vi sus caritas, no puedo permitir que crezcan así, creyendo que eso es normal, que eso es amor». Elena, que se había acercado silenciosamente, colocó una mano sobre el hombro de su hermana. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con determinación. «Primero necesito que los niños se queden aquí», respondió Sandra. «Luego voy a poner una denuncia. Tengo fotos, grabaciones de audio. He estado documentando todo en secreto. ¿Y después volverás a casa?». La voz de Carmen tenía un filo de preocupación. «Sí», respondió Sandra, y al ver la alarma en los rostros de su madre y hermana, añadió: «Necesito recuperar algunas cosas importantes, documentos que escondí, y necesito enfrentarlo una última vez». «Eso es demasiado peligroso», protestó Elena. «Deja que Javier te acompañe». Javier, el esposo de Elena, era policía. Había intentado hablar con Sandra en ocasiones anteriores, ofreciéndole ayuda veladamente, pero ella siempre había negado que hubiera problemas. «No», respondió Sandra con firmeza. «Si Raúl ve a Javier o a cualquier otro hombre conmigo, las cosas podrían ponerse peor. Tengo un plan». La tarde avanzó entre preparativos. Sandra presentó una denuncia formal en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, acompañada por Elena. El proceso fue agotador. Revivir los episodios de violencia, mostrar las evidencias, escuchar las advertencias sobre las limitaciones de las órdenes de restricción. Cuando regresó a casa de su madre, ya era tarde. Los niños estaban cenando, inusualmente callados. Mateo la miró con ojos que parecían entender más de lo que debería un niño de su edad. «¿Todo va a estar bien, mamá?», preguntó. Sandra se arrodilló frente a él, sosteniendo sus pequeñas manos. «Sí, mi amor, va a ser difícil por un tiempo, pero todo va a estar bien. A veces, ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto aunque estemos asustados». Esa noche, mientras los niños dormían en la antigua habitación de Elena, Sandra recibió una avalancha de mensajes y llamadas de Raúl. Comenzaron con tono casual, preguntando cuándo volvería, y fueron escalando gradualmente hacia amenazas apenas veladas. «Si no estás aquí en una hora, iré a buscarlos», decía el último mensaje. Sandra respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Marcó el número de Raúl, sabiendo que la conversación que estaba a punto de tener cambiaría sus vidas para siempre. El teléfono sonó 3 veces antes de que Raúl contestara. Sandra podía escuchar música de fondo y el tintineo de hielos en un vaso. Ya había comenzado a beber. «¿Dónde diablos estás?». La voz de Raúl era engañosamente tranquila, pero Sandra conocía bien los matices, la tensión subyacente. «Los niños y yo nos quedaremos con mi madre esta noche», respondió manteniendo un tono neutro. «Necesitamos hablar, Raúl, pero no por teléfono. Mañana iré a la casa». «No, vas a venir ahora mismo». La calma se fracturaba, revelando la furia contenida. «Trae a los niños y vuelve a casa. Esta es tu última oportunidad, Sandra». La amenaza implícita hizo que el estómago de Sandra se contrajera, pero ya no sentía el mismo terror paralizante. Algo había cambiado dentro de ella. «Mañana a las 10», dijo con firmeza.
Hablaremos entonces. Colgó antes de que Raúl pudiera responder. Apagó el teléfono y lo guardó en un cajón. Sabía que seguiría llamando, que su ira crecería con cada intento fallido de comunicación. Pero por esa noche, al menos, había creado un espacio de calma para ella y sus hijos. En la pequeña sala de la casa colonial, Carmen, Elena y Javier la esperaban con expresiones preocupadas. Habían escuchado su lado de la conversación. «Voy a acompañarte mañana», dijo Javier con la autoridad que le confería su uniforme de policía, aunque esa noche vestía de civil. No como policía, sino como familia. «Raúl se pondrá furioso si te ve», respondió Sandra. «Y necesito que esté lo suficientemente calmado para escucharme». «¿Escucharte?» Elena la miró con incredulidad. «Sandra, ¿realmente crees que vas a razonar con él? Este hombre te ha golpeado durante años. No voy a intentar convencerlo de nada», aclaró Sandra. «Voy a decirle que lo estoy dejando, que tengo pruebas de la violencia, que he presentado una denuncia y que si intenta algo, todo saldrá a la luz». Hubo un silencio mientras los demás asimilaban sus palabras. «Su reputación es todo para él», continuó Sandra. «Su imagen pública, el respeto en su trabajo, lo que piensen sus amigos. Si amenazo con exponer quién es realmente, podría ser suficiente para mantenerlo a raya mientras tramitamos el divorcio». «Es arriesgado», comentó Carmen con preocupación maternal. «Estos hombres son impredecibles cuando sienten que pierden el control». Sandra no respondió de inmediato. Conocía a Raúl mejor que nadie. Había estudiado sus patrones, sus detonantes, la manera en que su violencia operaba. Durante años, ese conocimiento había sido su única defensa, permitiéndole anticipar y a veces mitigar los episodios más severos. Ahora, ese mismo conocimiento sería su arma. «Tengo un plan», dijo finalmente, «y necesito que confíen en mí». Esa noche, Sandra apenas durmió. Se quedó observando a sus hijos, pensando en el futuro incierto que les esperaba. El divorcio, las batallas legales por la custodia, las dificultades económicas, pero por primera vez en años, también podía vislumbrar la posibilidad de una vida sin miedo constante, una vida donde Mateo y Lucía crecieran entendiendo que el amor no lastima, que la fuerza no se mide por la capacidad de intimidar, sino por el coraje de empezar de nuevo. La mañana llegó con un cielo nublado, inusual en Mérida. Sandra se vistió cuidadosamente, eligiendo una blusa de manga larga a pesar del calor, para cubrir los moretones más recientes. Se maquilló como para un día normal, se peinó con esmero, la armadura de la normalidad. Antes de salir, abrazó a sus hijos más fuerte que nunca. «Volveré pronto», prometió. «Sean buenos con la abuela». Mateo la miró con intensidad, como si quisiera memorizar su rostro. «Ten cuidado, mamá», dijo el niño con una comprensión que partía el alma. Sandra asintió, tragándose las lágrimas. No era momento de quebrarse. El plan era simple en apariencia. Javier la seguiría a distancia en su propio auto. Esperaría afuera, listo para intervenir si fuera necesario. Sandra entraría sola, recuperaría los documentos importantes que había escondido, actas de nacimiento, papeles del banco, el testamento de su padre que Raúl desconocía, y le comunicaría su decisión a Raúl. Tenía la grabadora de su teléfono lista para documentar la conversación, una precaución adicional. Al llegar a la casa en la colonia Francisco de Montejo, Sandra notó que el auto de Raúl no estaba. Una pequeña señal de alivio la recorrió, pero se esfumó cuando, al abrir la puerta, escuchó movimiento en el interior. Raúl estaba en casa. Lo encontró en la sala, sentado en su sillón favorito. Sobre la mesa de centro había una botella de tequila medio vacía y un vaso. Su apariencia era descuidada, como si no hubiera dormido. «Por fin te dignas a aparecer», dijo, con una calma que no engañaba a Sandra. «Vine como dije que lo haría», respondió ella, manteniendo la distancia. «Necesitamos hablar». «¿Dónde están mis hijos?», preguntó Raúl incorporándose. «Están seguros». Algo en el tono de Sandra hizo que Raúl la mirara con más atención. Había algo diferente en ella, una firmeza que no había mostrado en años. «¿Qué está pasando, Sandra?». Su voz se endureció. «Si estás pensando en alguna estupidez». «Se acabó, Raúl», lo interrumpió ella, sorprendiéndolos a ambos con su audacia. «Me voy. Me llevo a los niños. No vamos a vivir más con miedo».
La expresión de Raúl se transformó, pasando del desconcierto a la ira en segundos. Se acercó a ella con pasos rápidos. «¿De qué diablos estás hablando?», gruñó. «¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Llevarte a mis hijos?». Sandra retrocedió, manteniendo la distancia, pero sostuvo su mirada. «Los niños te vieron, Raúl», dijo, y vio cómo esas palabras lo impactaban. «Vieron cómo me golpeabas. Eso querías, que tus hijos crecieran viendo cómo maltratas a su madre». Raúl pareció momentáneamente descolocado. La idea de que sus hijos fueran testigos de su violencia parecía afectarlo más que la violencia misma. «Estás mintiendo», acusó, pero había una nota de duda en su voz. Los niños estaban dormidos. «Ya no», respondió Sandra. «Se despiertan con tus gritos, con mis llantos que intento ahogar. Se esconden en el armario, aterrorizados, preguntándose por qué su papá lastima a su mamá». Vio el impacto de sus palabras en el rostro de Raúl, la grieta en su fachada de hombre respetable, de padre ejemplar. Por un momento creyó ver vergüenza, pero rápidamente fue reemplazada por furia. «No te llevarás a mis hijos», amenazó acercándose más. «Nadie te creerá. ¿Quién eres tú?». «Nadie. Yo soy respetado en esta ciudad. Tengo contactos, amigos en posiciones importantes. Dirán que estás loca, que inventas cosas para quedarte con mi dinero». «Tengo pruebas», respondió Sandra sacando su teléfono. «Fotos de cada golpe, grabaciones de tus amenazas, testimonios médicos que documentan accidentes sospechosamente frecuentes. Y ahora tengo a 2 testigos, tus propios hijos». El rostro de Raúl se contorsionó en una máscara de odio que Sandra conocía bien. Era la expresión que precedía a sus peores episodios de violencia. Instintivamente buscó con la mirada posibles rutas de escape. «Dame mi teléfono», exigió Raúl, avanzando hacia ella con el brazo extendido. «No», respondió Sandra retrocediendo. «Todo está respaldado en la nube, y hay copias con mi abogado». Mentía sobre el abogado, pero la duda en los ojos de Raúl le dijo que la estrategia funcionaba. «Si me haces daño ahora, solo confirmarás todo lo que he dicho», continuó ganando confianza. «Javier está afuera esperando. Si no salgo en 10 minutos, entrará». Raúl se detuvo procesando la información. Javier, el policía, el esposo de Elena. La mención de su nombre pareció enfurecerlo aún más. «¿Lo trajiste a mi casa?», rugió. «¿A ese imbécil? No está en tu casa», aclaró Sandra. «Está afuera, y no vino como policía sino como familia. Mi familia, la que ha estado observando en silencio durante años, sospechando lo que pasaba pero respetando mi silencio». Ese silencio se acabó, Raúl. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Raúl la miraba con una mezcla de rabia e incredulidad, como si no pudiera procesar que la mujer frente a él, a quien había sometido durante tanto tiempo, ahora lo desafiaba abiertamente. Entonces, en un movimiento repentino, Raúl lanzó el vaso que sostenía contra la pared, haciéndolo estallar en fragmentos. «Esto no se va a quedar así», gritó. «Nadie me deja, ¿me oyes? Nadie». Sandra aprovechó el momento para moverse hacia el pasillo, en dirección a la habitación donde había escondido los documentos. Raúl la siguió, bloqueándole el paso. «Apártate, Raúl», dijo ella, con una calma que no sentía. «Vine por algunas cosas y me iré. Podemos hacer esto civilizadamente o podemos hacer que sea más difícil para todos, especialmente para los niños». La mención de los niños pareció tocar alguna fibra en Raúl. Por un momento, su expresión cambió, como si una parte de él, enterrada bajo años de violencia y control, reconociera la gravedad de lo que había hecho. «Los niños me odiarán», murmuró, más para sí mismo que para Sandra. «No tiene por qué ser así», respondió ella, aprovechando esa grieta en su armadura. «Puedes buscar ayuda, Raúl. Por ellos, si no por ti mismo. Pero yo no puedo seguir aquí. No después de todo». Por un largo momento, Raúl permaneció inmóvil, como si librara una batalla interna. Finalmente dio un paso atrás, permitiéndole el paso. «Toma lo que necesites y vete», dijo con voz apagada. «Pero esto no ha terminado. Hablaremos de la custodia, del dinero, de todo. No creas que será tan fácil». Sandra asintió, sin confiar completamente en este cambio repentino pero aliviada de haber evitado una confrontación física. Se dirigió rápidamente a la habitación,
Recuperó los documentos del escondite tras la rejilla de ventilación del armario y tomó algunas prendas esenciales para ella y los niños. Cuando regresó a la sala, Raúl estaba sentado nuevamente, con la mirada perdida en el vacío. Parecía más pequeño de alguna manera, despojado momentáneamente de la fachada de poder que lo había definido. «Me pondré en contacto a través de mi abogado», dijo Sandra, dirigiéndose a la puerta. Raúl la miró, y en sus ojos había una mezcla de emociones que Sandra no podía descifrar completamente: ira, miedo, incredulidad y quizás, muy enterrado, arrepentimiento. «No te será tan fácil deshacerte de mí», dijo, con una amenaza velada que Sandra conocía demasiado bien. Ella no respondió. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás, sintiendo cómo el peso de años de sometimiento comenzaba, lentamente, a aligerarse de sus hombros. Afuera, el cielo nublado había comenzado a despejarse y Javier esperaba en su auto atento. Al verla salir ilesa, la tensión en su rostro se relajó visiblemente. Sandra subió a su propio auto, colocó los documentos salvados en el asiento del copiloto y respiró profundamente. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de obstáculos legales y emocionales, pero por primera vez en muchos años era un camino propio, elegido con valentía y determinación. Arrancó el auto y se dirigió de vuelta a casa de su madre, donde Mateo y Lucía esperaban. Sus hijos, que habían sido testigos involuntarios de la oscuridad, ahora serían testigos de su renacimiento en la luz. 6 meses después, Sandra contemplaba el patio de la nueva casa que había alquilado en la colonia Chuburná. Era pequeña comparada con la anterior, pero tenía algo que la otra nunca había tenido: paz. El jacarandá en el centro del patio comenzaba a florecer, salpicando el suelo de pequeñas flores moradas que Lucía recogía con entusiasmo para hacer pociones mágicas en sus juegos. La transición no había sido fácil. Como Raúl había prometido, la batalla legal fue brutal. Utilizó sus contactos para dificultar el proceso, cuestionó su capacidad como madre, intentó manipular a los niños durante las visitas supervisadas que el juez había ordenado. Hubo momentos en que Sandra dudó, en que el cansancio amenazaba con vencerla, pero algo había cambiado fundamentalmente en ella aquella noche en que encontró a sus hijos escondidos en el armario. Había redescubierto una fortaleza que creía perdida, una determinación que ni siquiera los abogados intimidantes de Raúl pudieron quebrar. «Mamá, mira lo que hice». La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. El niño se acercaba corriendo con un dibujo en la mano. Sandra lo tomó, sintiendo un nudo en la garganta. Era un dibujo de su nueva casa, con 4 figuras sonrientes en el patio: Sandra, Mateo, Lucía y la abuela Carmen, quien pasaba gran parte de su tiempo con ellos desde la separación. «Es hermoso, mi amor», dijo abrazándolo. «¿Puedo colgarlo en la cocina?» Mateo asintió con orgullo. Ya no era el niño asustado que se escondía en armarios. Aunque todavía tenía pesadillas ocasionales, las sesiones con la psicóloga infantil estaban ayudando. Tanto él como Lucía estaban aprendiendo a procesar lo que habían vivido. Sandra entró a la casa con el dibujo en la mano. En la cocina, Elena preparaba limonada mientras Carmen supervisaba los tamales que habían estado haciendo toda la mañana. Era domingo, día de reunión familiar, una nueva tradición que habían establecido. «Javier acaba de llamar», informó Elena. «Viene en camino con la película que los niños querían ver». Sandra asintió, agradecida por el apoyo constante de su familia. Sin ellos, este nuevo comienzo habría sido casi imposible. Su madre le había prestado el dinero para la fianza de la casa y le había ayudado a conseguir un trabajo en la escuela primaria, donde ella misma había sido directora antes de jubilarse. Elena y Javier se turnaban para recoger a los niños cuando Sandra tenía que trabajar hasta tarde. Incluso sus vecinos en Chuburná se habían convertido en una red de apoyo, especialmente doña Rosario, la anciana que vivía al lado y que a menudo traía pan dulce para los niños. «¿Cómo te fue ayer?», preguntó Carmen, refiriéndose a la última audiencia por la custodia. «Mejor de lo que esperaba», respondió Sandra, pegando con cinta adhesiva el dibujo de Mateo en la puerta del refrigerador. «El juez fue muy claro. Las visitas seguirán siendo supervisadas por al menos 6 meses más». Y después de que el supervisor presentó su informe,
sobre cómo Raúl intentó interrogar a los niños, sobre dónde vivimos ahora, creo que estamos más cerca de conseguir la custodia completa. Carmen asintió con aprobación. Había sido ella quien insistió en que Sandra contratara a Claudia Mendoza, una abogada especializada en casos de violencia doméstica, a pesar del costo. «Es una inversión en tu futuro y el de mis nietos», había dicho con firmeza. El timbre sonó y Lucía corrió a abrir, sabiendo que sería Javier. La niña había desarrollado un vínculo especial con él, quizás buscando instintivamente una figura masculina que representara seguridad en lugar de miedo. Sandra observó por la ventana cómo Lucía saltaba a los brazos de Javier, quien la levantaba con una facilidad que hablaba de la práctica adquirida en estos meses. Mateo se unió a ellos, mostrándole algo en su tablet, probablemente el nuevo nivel del videojuego que habían estado jugando juntos. Era una escena que nunca había imaginado posible durante los años oscuros con Raúl. La normalidad, la risa fácil, la ausencia de esa tensión constante que había impregnado su hogar anterior. «¿En qué piensas?», preguntó Elena, ofreciéndole un vaso de limonada. «En lo mucho que ha cambiado todo», respondió Sandra. «A veces todavía me despierto en medio de la noche, asustada, pensando que estoy allá, que todo esto ha sido un sueño». Elena apretó su mano con comprensión. «Pero no lo es. Estás aquí, los niños están aquí, y él no puede lastimarte más». Sandra asintió, aunque ambas sabían que no era completamente cierto. Raúl seguía siendo una presencia en sus vidas, un recordatorio constante en cada audiencia judicial, en cada visita supervisada, en los ocasionales mensajes amenazantes que enviaba a través de su abogado. La orden de restricción había detenido la violencia física, pero el miedo, ese compañero constante de tantos años, no desaparecía tan fácilmente. La tarde transcurrió con la calidez de la nueva normalidad. Los tamales compartidos alrededor de la mesa, la película infantil que todos vieron juntos, las conversaciones adultas en voz baja mientras los niños jugaban en el patio. Por momentos, Sandra casi podía olvidar el camino que la había llevado hasta allí. Cuando la noche cayó y los invitados se marcharon, llegó el momento del ritual nocturno. Baños, cepillado de dientes, cuentos antes de dormir. Sandra se sentó entre las camas de sus hijos en la habitación que compartían, con un libro de leyendas mayas que Mateo había elegido. «Mamá», interrumpió Lucía cuando Sandra estaba a mitad de la historia del conejo y la serpiente. «¿Papá sigue enojado con nosotros?». La pregunta la tomó por sorpresa. Los niños rara vez mencionaban a Raúl fuera de las sesiones de terapia o las visitas supervisadas. «Tu papá está pasando por un momento difícil», respondió cuidadosamente. «Está aprendiendo que algunas de sus acciones estaban mal, y eso a veces hace que las personas se enojen consigo mismas. En la visita de ayer me preguntó si éramos felices aquí», comentó Mateo, con esa mirada seria que lo hacía parecer mucho mayor. «Le dije que sí». «¿Eso está mal?». «No, mi amor», respondió Sandra acariciando su cabello. «Nunca está mal decir la verdad sobre cómo te sientes». «Él se puso triste», continuó Mateo. «Creo que quiere que volvamos». Sandra respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «A veces las personas que queremos pueden hacernos daño sin querer», dijo finalmente. «Y a veces la mejor manera de quererlos es desde lejos, dándoles espacio para que aprendan a no lastimar. Tu papá necesita aprender eso». Lucía se acurrucó más cerca. «¿Y nosotros tenemos que enseñarle?», preguntó con inocencia. «No, mi cielo», respondió Sandra, besando su frente. «Eso es trabajo de otros adultos. Nuestro trabajo es estar seguros y felices, y ayudar a papá estando bien nosotros». Después de que los niños finalmente se durmieron, Sandra se retiró a su pequeña habitación. Sobre la mesita de noche estaba su diario, otra recomendación de la terapeuta. «Escribe lo que no puedes decir», le había aconsejado, y Sandra lo había hecho fielmente, llenando páginas con el miedo, la culpa, la rabia, pero también con pequeños momentos de esperanza y gratitud. Esa noche escribió sobre la pregunta de Lucía, sobre el informe del supervisor de visitas, sobre el dibujo de Mateo. Escribió sobre el mensaje que había recibido esa mañana del abogado de Raúl, sugiriendo una conversación informal para resolver las cosas amigablemente. Escribió sobre su negativa inmediata, respaldada por Claudia, su abogada.
Cuando terminó, cerró el diario y se acercó a la ventana. La noche en Mérida era cálida, llena de los sonidos familiares de la ciudad. En algún lugar no muy lejos, Raúl probablemente estaría en su casa, la casa que una vez compartieron, planeando su próximo movimiento. Sandra ya no se hacía ilusiones. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que todo comenzó, no sentía miedo al pensar en él. En su lugar había algo nuevo, compasión mezclada con determinación. Compasión por el hombre roto que había elegido la violencia como lenguaje, determinación para proteger el frágil nuevo mundo que estaba construyendo con sus hijos. El teléfono vibró con un mensaje. Era de Claudia, informándole que la próxima audiencia se había adelantado. «Prepárate», decía el mensaje, «quieren presentar nuevas evidencias». Sandra respondió con un simple «estoy lista», y lo estaba. Lista para lo que viniera, para las nuevas tácticas de Raúl, para los testimonios de amigos dispuestos a mentir por él, para las insinuaciones sobre su capacidad mental o su idoneidad como madre. Se alejó de la ventana y se recostó en la cama, escuchando las respiraciones tranquilas de sus hijos a través de la pared delgada. Por ellos, por Mateo que dibujaba casas felices y por Lucía que hacía pociones con flores de jacarandá, seguiría luchando. Por ellos y también por ella misma, por la mujer que había encontrado su voz en medio del silencio impuesto. Afuera, la luna iluminaba el patio donde el jacarandá dejaba caer sus últimas flores del día. En unas horas amanecería, y con la luz llegarían nuevos desafíos, pero también llegaría la certeza renovada de que, después de la tormenta más oscura, siempre hay un amanecer esperando. Sandra cerró los ojos, permitiéndose por fin descansar sin miedo.